¿Qué tal, Matromundis? Bienvenidos y bienvenidas al canal de Matrona del Mundo en Twitch. Espero que me oigáis bien. Aquí estoy con mi super micrófono. Quería deciros que, por desgracia, hoy empecé un directo en Twitch hace nada, muy poquito. Y hemos estado hablando pues sobre quién soy, mi trayectoria y los servicios que ofrezco desde Matrona del Mundo. También sobre qué es una matrona, el profesional de matrona como tal. Pero, como en todos los comienzos en redes sociales, a veces esos comienzos pues te llevan a cometer errores y a aprender de esos errores. Por desgracia, había una cosita de esta plataforma que no tenía activada y no se guardó el vídeo en cuestión de este directo. Os doy las gracias a todos y todas los que os habéis conectado para interactuar conmigo en ese directo. Precisamente por esto que ha ocurrido y que nos ha grabado el vídeo anterior, he decidido poder hacer uno más, ¿por qué no? Y estar hablando con vosotros y vosotras un ratito para que os quede guardado también este vídeo y que podáis volver a él en cualquier momento si queréis saber un poquito más sobre pues qué servicios doy como matrona, cómo os puedo ayudar y qué significa eso de ser matrona. Voy a empezar brevemente, no voy a estar otra vez hablando pues de todo en cuestión, no va a ser un directo súper largo, va a ser algo breve, pero yo quiero dejaros estas píldoras de conocimiento y de referencia para que volváis a ellas en cualquier momento y aquí guardadas, ¿vale? Así que voy a empezar con quién soy yo. Mi nombre es Julia, soy la que está detrás de este proyecto de Matrona del Mundo y os llamo Matromundis porque esta es mi forma cariñosa de dirigirme a mis followers, ¿vale? Así que bienvenidos y bienvenidas Matromundis. Este canal ha sido creado para poder conectar con vosotros y vosotras un poquito más, al menos una vez por semana, aunque algunas semanas, dependiendo de lo que se haga en esa semana en cuestión y por supuesto la disponibilidad de mis invitados e invitadas que también traeré al canal en su debido momento. Es posible que hagamos un par de directos por semana en lugar de uno solo, ¿vale? Así que bueno, quería comenzar con esta introducción y deciros que tengo un montón de ideas para este canal, que espero que os guste muchísimo y que conectemos un poquito más y nos conozcamos un poquito más, si puede ser también. Aprovecho para deciros que, por supuesto, voy a estar muy activa en el resto de redes sociales, que si no me seguís ya, hacedlo por favor y seguidme en YouTube, seguidme también en Instagram, en Facebook, en TikTok y por supuesto en Twitch. Y podréis ver contenido diverso y muy variado todas las semanas porque se actualiza el contenido semanalmente y sobre todo a diario también os voy contando cositas distintas a través de Instagram en este caso, ¿vale? Y nada, con eso empiezo. Mi nombre es Julia y como he dicho ya, soy matrona. Quería hablaros un poquito de qué significa ser matrona, a qué nos dedicamos las matronas y cómo os ayudamos. Bueno, las matronas son las profesionales especializadas en el acompañamiento de la mujer a lo largo de toda la vida, antes de la etapa fértil, durante la etapa fértil y también en la menopausia. También somos las especialistas en el cuidado del embarazo y el acompañamiento del embarazo de bajo riesgo y también el parto y posparto de bajo riesgo. Pero también estamos formadas y preparadas para atender a cualquier eventualidad que implique salirse de ese bajo riesgo y estamos preparadas para referiros a los profesionales adecuados que podéis necesitar según lo que ocurra. ¿De acuerdo? Entonces acompañamos a las mujeres y también a las familias, o sea, a todo el mundo que rodea a esa mujer en cuestión, a llevar un embarazo saludable y también vivir el parto de la mejor manera posible y el posparto de una manera empoderada, informada y respetuosa, claro que sí. Y nada, quería contaros un poquito de mi trayectoria. En el anterior directo, me temo, el que no se ha guardado, os contaba largo y tendido
cómo es que acabé viviendo en Inglaterra, porque sí, vivo en Inglaterra, llegué aquí en el 2015. Y os contaba un poquito cómo empezó pues toda la aventura y de dónde salió. Voy a hacer un resumen porque aún así me gustaría pues obviamente que los que veáis y las que veáis este vídeo en el futuro podáis conocerme un poquito mejor. Así que me formé como enfermera en España en las universidades de Ávila y también de Salamanca. Yo soy salmantina, soy de Salamanca, así que soy charra. Y después de graduarme en enfermería en el 2015, pues poquito después hice una entrevista que cambió mi vida y mi trayectoria profesional y me mudé a Inglaterra para comenzar una nueva etapa laboral como enfermera de ginecología en Inglaterra. Después, hola Juan, encantada de que estés por aquí. Si tienes alguna pregunta o cualquier cosa, espero que estés muy bien, por cierto, pues no dudes en ponérmelo por aquí. Y hola a Atila94 también. En fin, os decía que después de mudarme a Inglaterra empecé a trabajar como enfermera en el área de ginecología en un hospital de Londres. Y tras un par de añitos en esta área de salud y de conocer pues distintas patologías de las mujeres y cómo poder ayudarlas, de distintas edades, por cierto, decidí cambiar completamente de especialidad y todo fue porque yo como enfermera sabía que me gustaba el área de materno-infantil, pero también me gustaba el área de pediatría. Y no sabía muy bien en qué me quería especializar, aunque sabía que me quería especializar en algo. Así que cambié completamente de área y me mudé a otra zona de Londres para trabajar cerca del hospital donde iba a comenzar en el área de neonatos. Entonces me convertí en una enfermera neonatal, que para los que no conocen esta especialidad es un área muy concreta de la enfermería que se dedica a cuidar de los bebés prematuros y también a término, pero que tienen algún tipo de dificultad cuando nacen, ¿no? Que requiere que estén hospitalizados para recibir algún tipo de tratamiento. Normalmente son tratamientos que duran un poquito de tiempo, ¿vale? O sea, hay veces que es verdad que, yo qué sé, si es por una cosa transitoria, como por ejemplo una ictericia fisiológica, pues están ahí admitidos unas horas incluso, o sea, no, ni siquiera días. Pero si, por ejemplo, el bebito en cuestión es un bebé prematuro que ha nacido antes de lo que le tocaba nacer y necesita apoyo respiratorio y comenzar el viaje de la lactancia y aprender a comer y tal, pues cuando le toca, según su desarrollo, pues están con nosotros unos cuantos meses. Y por tanto, la relación profesional que creas con esos padres tiene que ser una relación positiva, idealmente, y también de confianza, porque al final estás cuidando de su tesorito, de su bebé, y tiene que haber una confianza máxima entre ambas partes para que al final pues se llegue a el alta lo antes posible y ese bebito pueda irse con su familia lo antes posible, ¿no? Entonces estuve en este área de cuidado un par de años también. Y durante este tiempo adquirí muchos conocimientos sobre el cuidado neonatal, obviamente, pero también aprendí a especializarme en el área del inicio, ¿no? De la lactancia materna. Me formé muchísimo sobre el cuidado piel con piel y sobre los procesos de desarrollo de los bebitos, desde que son prematuros hasta que son a término y qué pasa después, ¿no? de la etapa neonatal y de recién nacido. Pero yo tenía la inquietud de pues, cuidar de la mujer también, porque aunque me encantaba cuidar de los pequeños, yo echaba de menos cuidar de los adultos también y de las madres, ¿no? Entonces sí que acompañaba esa parte concreta, por ejemplo, de lactancia o de cuidado piel con piel, ¿no? Y del apego también, pero echaba de menos poder ayudar más, yo quería ayudar más. Y la única especialidad que yo sabía, que se dedicaba al cuidado de la mujer, pero también del recién nacido, es esta, la que elegí, ser matrona. Así que después de un proceso un tanto largo de selección que tuve que pasar, pues con exámenes de matemáticas, de inglés, de conocimientos de enfermería y entrevistas, porque casi todo en Inglaterra requiere que hagas una entrevista,
entré en una de las universidades de Londres para formarme como matrona, ¿no? Y hacer mi posgrado, porque aquí matrona es una carrera aparte de enfermería, y hice mi formación en formato posgrado intensivo, porque fue muy intensivo, de un par de años también, como la especialidad de ir en España, por ejemplo, pero esto en la universidad, y a nivel máster. Y digo a nivel máster porque implicaba muchísimo trabajo de investigación, de estar actualizado y formado todo el tiempo sobre los últimos descubrimientos según la evidencia científica, sobre los artículos, las investigaciones actuales del área de materno-infantil, de la maternidad, de la matronería. Entonces, fueron 2 años intensos, 2 años en los que estuve estudiando en King's College London, y haciendo mis prácticas a la vez en el Hospital St. Thomas Hospital de London, que para los que conocen un poquito Londres, está enfrente del Big Ben. Las vistas eran increíbles, pero al ser un hospital de referencia y en el centro candente ahí de Londres, recibíamos muchísimos pacientes y en este caso pues madres que eran de alto riesgo, ¿no? Esta formación fue muy intensa, fue agotadora porque requería mucho esfuerzo de mi parte de estudio y de prácticas y de energía, ¿no? Que parecía agotarse cada día por todo el esfuerzo de aprendizaje y pues, lo que lleva, ¿no? Retener una información nueva a diario, pero estoy muy agradecida de haber tenido esa oportunidad y esa formación tan diversa, porque tuve la oportunidad de cuidar a pacientes y a personas de distintos orígenes, con culturas completamente dispares a la mía, ¿no? A la mía de casa, de España. Y aprendí muchísimo de toda esa diversidad que yo creo que al final es una de las riquezas que puedes llevarte tú aquí como enfermera y como matrona en Inglaterra. Total, que una vez me gradué como matrona, debo decir que me gradué al final de toda la etapa esta de las primeras olas del inicio del COVID y de la pandemia. Y fue un caos. Me quedé en el hospital en St. Thomas Hospital trabajando como matrona junior, ¿no? Que es el primer año después de que te gradúas y ahí estuve en todas las áreas de cuidado en las que puede estar una matrona. Estuve en comunitaria, estuve en la planta de antenatal, estuve obviamente en paritorios de bajo riesgo, de alto riesgo, porque aquí se separan, y también en la planta de postnatal. Me encantó acompañar a las madres en momentos tan críticos a veces y en situaciones pues que exigían mucha gestión emocional, mucha empatía, ¿de acuerdo? Y bueno, yo aprendí mucho de esta etapa, fue intensa y personalmente pues también llevo mucho esfuerzo de mi parte en el sentido de que pues veía situaciones realmente muy dramáticas y tristes en el hospital y a la vez amigas, conocidas, vecinas en España me llegaban historias, ¿no? Todo el tiempo de mis conocidos o de mi círculo no tan conocido, pero conocidos de conocidos, ya sabéis, de pues abandono, ¿no? Del sistema de salud, porque de repente la gente empezó a sentirse como abandonada en el embarazo, por ejemplo, y en el posparto, sobre todo, por un sistema de salud que ya desde el principio del COVID no ofrecía del todo muchas opciones a las mujeres para poder formarse y llevar el embarazo de la mejor manera posible, prepararse para el parto, para la lactancia, saber qué cosas esperar, qué cosas necesitar, esas historias, ¿no? Y tras el COVID y la reducción de cuidado personal y cuidado presencial también, pues los primeros servicios que se cortaron de raíz en países como España, y yo hablo de lo conocido porque es que es lo más cercano a mí, obviamente, y sé que esto también ocurrió en otros sitios de Europa, pues fueron estos servicios, ¿no? Los servicios de educación parental, por ejemplo. Se cancelaron todas las clases parentales, toda la preparación postparto, fue un caos. Y las personas llegaban al parto, si ya de por sí se tienen nervios y miedos
ante lo desconocido y lo que nunca has hecho, imaginaos si nadie te ha contado absolutamente nada de ello. Tú hay veces que lees cosas y no las asimilas, o lees cosas pero no tienes a quién preguntarle, a alguien de confianza y decir, a ver, pero esto lo he entendido bien, pero esto es así, ¿no? Entonces, yo dije, tengo que hacer algo. Porque yo tengo todo este conocimiento y tengo las ganas también de ayudar, que eso es muy importante, ¿no? Y mi vocación, no sé, yo tenía algo dentro de mí que me llamaba a ayudar dentro de mis posibilidades, claro está, a las personas que se sintieran de esta manera, pues abandonadas o no bien cuidadas, ¿no? Así que inicié este proyecto, inicié Matrona del Mundo y lo inicié en este formato. La mayoría de los cuidados y servicios que yo doy son online, son en remoto porque creo que la mayoría de cosas que se pueden ofrecer como matrona a una madre, a unos padres, a una pareja, acompañantes, etcétera, se pueden solucionar y hacer online. Y creo que es la manera mejor de llegar a todo el mundo, por eso soy matrona del mundo, vía online. Y puedes resolver dudas y puedes dar educación parental y puedes hacer acompañamiento del embarazo, preparación al parto, acompañamiento de una lactancia, de un posparto, dar cuidados neonatales, ¿no? Cuidados del recién nacido y mil cosas más. Es de verdad una herramienta que antes creo nuestros padres, abuelos y demás no tenían, ¿no? Internet y hacer las cosas online. Ahora, menos mal, tenemos no solo una forma de hacerlo a través de las redes sociales, sino muchísimas opciones. Y bueno, empecé a dar sesiones online y a ofrecer mis servicios a las parejas que los quisieran, que les hicieran falta. Entonces, gracias a pues esta plataforma, a mi web, que por cierto ahora mismo está en vías de rediseño, así que todavía no está disponible, está como en stand-by, pues empecé a divulgar contenido gracias a las redes sociales también, y divulgo contenido para visibilizar la maternidad respetada, también el parto respetado y el posparto, pero también comparto esto claramente de forma gratuita, pues información valiosa, yo creo, en relación a la maternidad, al embarazo, al parto y al posparto, porque creo que parte de mi vocación y de mi trabajo como matrona es dar a conocer no solo la profesión de matrona, sino también los derechos de la mujer y qué cosas todas las mujeres, según mi opinión y de muchas compañeras, nos merecemos todas. Parte de esos derechos y que creo de opciones que todas tendríamos que tener acceso a ellas y que creo que nos merecemos, es el tener una profesional, al menos un profesional de confianza que te acompañe durante toda la trayectoria que te cambia la vida, como es un embarazo o la llegada de un bebé. Te cambia la vida porque es así, no eres la misma persona. Y de esto, bueno, podría estar hablando horas, así que no me voy a enrollar, pero no eres la misma persona antes de tener un bebé que después de tener un bebé, porque no puedes serlo. Hay un montón de cosas aquí que cambian, por no decirte ya el estilo de vida y bueno, las demandas del pequeño y demás, ¿no? Entonces, en esa trayectoria, que hay una metamorfosis, a mí me gusta decirlo así, necesitas a alguien de referencia para poder conectar con esa persona y para preguntarle cualquier cosilla que te pueda surgir. Y para eso también empecé el proyecto. Porque yo quería llevar este método de acompañamiento y de atención al usuario y usuaria que aprendí aquí en Inglaterra, la continuidad del cuidado, a las personas que todavía no podían disfrutar de él. Porque sinceramente creo que todas las mujeres nos merecemos tener continuidad del cuidado, al menos en esta etapa. En la etapa fértil, embarazo, parto, posparto, ¿sí? Entonces, os voy a contar un poquito más sobre este proyecto, sobre los servicios que ofrezco y cómo puede ayudaros una matrona en vuestra vida, ¿vale? Voy a empezar, os he dicho al principio un poquito, pero voy a empezar a explicar cómo os puede ayudar en la vida en general, ¿sabes? O sea, fuera ya de la etapa fértil.
Las matronas acompañamos a las mujeres porque matrona, midwife en inglés, no significa mitad de mujer, como midwife, no. La etimología, el origen de la palabra, significa significa with, o sea, con wife, con la mujer. O sea, matrona, midwife, significa con la mujer. Nosotras estamos con la mujer, sosteniéndola, acompañándola durante toda su vida. Hacemos educación, por ejemplo, sexual y reproductiva desde que inicias un poco el proceso de comenzar a conocer tu cuerpo, ¿no? Desde antes de la adolescencia, después en tu etapa fértil, cuando planificas tener una familia o planificas esta etapa, porque no todo el mundo desea tener una familia, pero sí necesita, por ejemplo, un buen consejo para saber qué tipo de anticonceptivo le viene bien o no. Y después esa etapa fértil, lo que es el embarazo, el parto, el posparto, que te revoluciona muchísimo por dentro y te cambia. Y simplemente eres diferente después, como he dicho. Y luego ya, después de esta etapa, la menopausia, también la acompañamos porque hay un montón de dificultades que pueden surgir después de esta etapa fértil, porque de nuevo pues hay cambios, ¿no? Dentro y fuera de nuestro cuerpo que pueden pues llevar a dificultades, ¿no? En nuestro día a día. Así que acompañamos también esta etapa. Y esto sí en general. Y yo quería explicaros un poquito más cuáles son los servicios y la ayuda que yo ofrezco a través de este proyecto de Matrona del Mundo. Y también os voy a hablar de mis redes sociales, un poquito el contenido que ofrezco en cada una de ellas y cómo podéis contactarme si así lo deseáis o tenéis algún conocido o conocida que pueda necesitar de mis servicios y de mi ayuda, ¿vale? Bueno, pues os he hablado del acompañamiento durante toda la vida de la mujer y de cómo ayudamos a gestionar los diversos cambios que ocurren en las distintas etapas de la vida de la mujer. Os he hablado un poquito más de la planificación familiar, entonces acompañamos la planificación familiar y asesoro en consulta sobre esa planificación de la maternidad, pero también doy consejos sobre salud sexual y reproductiva. Y luego ya dentro de la etapa fértil doy seguimiento, esa continuidad del cuidado de la que he hablado antes, y asesoramiento y apoyo durante el embarazo de bajo riesgo y luego preparación del parto, o sea, todo lo que implica preparar el parto. Voy a explicaroslo un poquito más, pero obviamente también lo ofrezco a través de estas plataformas. Y luego ya el seguimiento del posparto. Total, que es seguimiento, asesoramiento y acompañamiento y apoyo de embarazo, parto y posparto. Acompaño también la lactancia materna, porque veréis, la lactancia materna es un viaje también de cambio y es algo que suele ser muy desconocido para la mayoría de mujeres, porque a día de hoy, pues por desgracia, todavía no hay suficiente información actualizada de parte de algunos profesionales sobre este tema. Y hay por ahí muchas mujeres, por desgracia, confundidas y desinformadas sobre esta opción, ¿no? Entonces ofrezco acompañamiento, asesoramiento y educación sobre la lactancia materna desde el embarazo, pero también en el posparto. Normalmente entre 1 o 2 sesiones cubrimos casi todo lo que tienes que tener en cuenta para prepararte de la mejor manera, para que tengas recursos tú, para gestionar ese inicio de la lactancia de una manera positiva, efectiva y que empiece todo de la mejor manera posible. Pero si surgen dificultades, porque puede ser, porque esa criaturita pequeña, nueva en el mundo, tiene que aprender también el hábito de mamar y tal junto contigo, que también eres una persona tú con tus cosas, ¿no? Entonces pueden surgir dificultades en ese camino y para eso estamos, para asesorarlo y para ponerle solución de surgir, ¿no? Así que también hago seguimiento después de esas sesiones de educación, de preparación y demás de la lactancia materna. Pero
según el estilo de vida de las personas, según nuestras condiciones individuales. Hay veces que la gente no quiere o no puede seguir una lactancia materna y eligen una lactancia mixta o lactancia artificial con leche de fórmula. Entonces, es necesario también saber gestionar adecuadamente y con la información actualizada y basada en la evidencia estas opciones. Y para eso estamos, para ayudar en todas las opciones de acompañamiento de lactancia materna mixta y artificial a las mujeres, parejas y familias que así lo necesiten. Y os voy a hablar un poquito más de cómo acompaño a las parejas para prepararse para uno de los días más importantes de su vida, como es el parto, ¿no? La preparación al nacimiento es súper necesaria recibirla durante el embarazo. ¿Por qué? Porque, como digo, es un momento que es vital y normalmente no lo has vivido antes, o sea, es nuevo, desconocido y normalmente también genera mucha incertidumbre, miedos, nervios, estrés en las parejas. Hay muchas historias de terror en cuanto al parto por ahí. Culpa de ello es verdad, parte de ello la tiene Hollywood, pero también series y también vecinos, amigos y la sociedad en general. Entonces, es necesario formarse para saber qué esperar, o sea, de qué va el parto, qué pasa en el parto y qué opciones tienes tú como mujer y tú como acompañante de esa mujer para apoyar ese proceso y para gestionarlo de la mejor manera si te toca a ti vivirlo y eres la mujer, ¿no? Entonces, eso es lo que hago también desde Matrona del Mundo y tengo dos modalidades para ofrecer a los matromundis. Una implica una técnica que creo que complementa súper bien toda la información que recibes sobre preparación al parto, ¿no? Y cómo gestionar ese momento y cosas que necesitas y tus derechos y opciones que hay, etcétera, que se llama hipnobirthing o hipnoparto en español. Y luego la otra es la preparación al parto. Os hablo de la preparación al parto primero. Normalmente, y si tienes la suerte de vivir en una comunidad que ofrece eso a las personas en España, tú atiendes a tu centro de salud, el que te toca, con la profesional que te toca ese día y entonces te dan una sesión sobre la preparación al parto. ¿Qué pasa? Que una sesión de menos de una hora rapidilla te da información rapidilla y tienes tiempo súper limitado para, digamos, individualizar ese consejo que no existe. Normalmente esa individualización perdón, de ese consejo no existe porque no da tiempo, ¿vale? O sea, yo no voy a ser quien para juzgar a esas compañeras que, pues, encima en su tiempo normalmente no pagado dan esas sesiones, ¿no? O sea, yo creo que de no recibir nada de información a recibir algo, por supuesto, es mejor recibir algo de información. Pero lo que quiero decir es que, por desgracia, esas compañeras no tienen la oportunidad de dar esa educación parental como les gustaría darla. Y, por desgracia, los más afectados de esto, normalmente son los padres o madres, claro, primerizos, que pues se quedan con un montón de preguntas y de dudas sin resolver acerca de qué va a pasar en el parto y si a mí me ocurre esto o claro, es que mi situación es esta, entonces yo que no, entonces en esa preparación al parto de tan limitado tiempo y demás, pues hay un montón de cosas que se quedan sin resolver. Entonces, en mi preparación al parto planificamos el contenido que se os va a dar y obviamente se os dan toda la información y recursos que necesitáis para gestionar la preparación previa al parto, para que sepáis qué llevar al hospital, para que sepáis qué es el plan de parto, elaboramos un plan de parto y respondemos a vuestras preguntas y resolvemos las dudas, que para eso queréis normalmente el cursito de preparación al parto, ¿no? Y yo también añado a esta preparación al parto unas píldoras informativas sobre preparación del posparto inmediato, porque esas primeras horas posparto implican también muchísimo a nivel apego, a nivel emocional
y físico. Entonces es necesario saber qué va a pasar después de que el bebé sale, ¿vale? Sale del cuerpo de la mujer y qué ocurre. Así que en esa preparación al parto incluyo un poquito sobre preparación a ese posparto inmediato y qué cosas tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Y normalmente se hace en más de una sesión, porque yo creo que se necesitan al menos un par de sesiones o incluso 3, dependiendo de las necesidades aquí de cada uno y de cómo asimilamos conceptos o de disponibilidad tenemos cada uno, porque oye, igual yo te ofrezco una sesión de 1 hora y media y me dices, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Que yo tengo que cuidar al niño o tengo que ir a hacer la compra, o tengo no sé qué curro de tal, no me da la vida. Entonces, adapto las sesiones a la disponibilidad de las personas, no se tienen que mover de casa y pues eso, la longitud de esa sesión la adapto a las necesidades de aprendizaje de cada uno, ¿vale? Porque no todo el mundo tiene pues la posibilidad de sentarse ante una pantalla, aunque sea amena la sesión y aunque sea así en confianza y súper íntimo como estamos hablando ahora mismo, de sentarse y poder centrarse en lo que está y tal y adquirir esos conocimientos y no memorizarlos, o bueno, ya no memorizarlos, sino como pues asentar ese conocimiento, ¿no? Absorberlo y entenderlo y preguntar y tal, de una manera que dices, mira, qué buena sesión he tenido, ahora esto lo tengo claro, qué bien, a otra cosa, ¿no? Entonces adaptamos las sesiones que se necesitan, ya os digo, son entre 2 o 3, la longitud, o sea, la duración de esas sesiones, a las necesidades de cada persona. Y nada, esa sería la preparación al parto así, sin hipnoverdin o hipnoparto. Y luego está la de hipnoverdin o hipnoparto. Para mí es el curso más especial y estrella que doy desde Matrona del Mundo. El hipnoverdin ha sido algo, creo, novedoso en el mundo. Se ha empezado a conocer, casi tiro el micro, perdón. se ha empezado a conocer hace poquito, porque es una manera un poco más holística de conocer de qué va esto del parto, prepararte individualmente para ese momento, pero también vivir el embarazo de paso de una manera positiva. Te ayuda a conectar con tu embarazo un poco más en un mundo que está lleno de estímulos así estresantes o terroríficos a veces para las madres y sus parejas. Pues te ayuda a conectar y te ayuda a entender qué es lo que está pasando en el embarazo, qué pasará en el posparto y durante el parto. Da recursos, muchos recursos, para que las madres puedan relajarse entendiendo cada momento del parto. Entonces, aparte de toda esa información que se da en el curso de parto, de preparación al parto, pues se dan recursos extra para practicar después en casa y aprender poco a poco a adquirir un hábito de relajación, de entender, ¿no? De estar empoderada. Y como pareja te da también recursos y opciones para saber qué es lo que está pasando con esta mujer y entonces poder acompañar de la mejor manera posible las distintas etapas del parto en el día en cuestión y por supuesto también el posparto. Saber qué va a pasar, qué cositas vais a necesitar y qué necesitará la criatura en cuestión y cómo vivirlo de una manera pues positiva y disfrutar del momento todo lo que podáis, ¿no? Entonces, de esto quería hablaros hoy. No sé si tenéis alguna pregunta. De momento no me ha llegado ninguna al chat, así que bueno, pero no pasa nada. Vais a tener Matrona del Mundo para rato. Os voy a contar en qué redes sociales podéis encontrarme, la frecuencia con la que publico contenido de divulgación de salud maternal, sobre maternidad, sobre la profesión de matrona, y me seguiréis viendo por aquí porque, como os digo, pues va a haber un montón de pues, entrevistas a compañeros, a distintas personas que voy a invitar por aquí, pero también habrá contenido así como el de hoy, pues de hablar sobre diversas cosas relacionadas con el embarazo, la maternidad, la vida fértil, la no fértil, educación sexual y lo que surja y lo que me pidáis, ¿por qué no? Me preguntan por aquí, ¿vas a hacer directos cada semana? ¿Vas a hacer directos en inglés también? Si surge, sí, no me importa en absoluto, yo soy bilingüe a día de hoy y no me importaría en absoluto, estaría súper bien. Yo creo que
También yo creo que si vienen invitados de habla inglesa, pues ¿por qué no? Y directos cada semana, por supuesto. En Twitch y en YouTube voy a compartir contenido semanal. Entonces tendréis un directo mínimo aquí en Twitch cada semana que anunciaré a través de mis otras redes sociales. Podréis encontrar, sobre todo en Instagram, contenido diario, porque yo comparto a través de historias un poco que pasa en mi día a día, pero también pues cositas que van surgiendo, a veces sobre noticias o sobre cositas que van surgiendo en la vida en general, pero todo relacionado con mi área de trabajo, que es esta. Y nada, también veréis contenido semanal compartido en TikTok y también en Instagram. Cada red social tiene un tipo de contenido diferente, así que tenéis Matrona del Mundo para rato. Seguidme en Facebook e Instagram para estar así más actualizados de qué va pasando en el resto de redes sociales día a día. Si es verdad que, pues por mi trabajo actual, que también atiendo a mujeres en paritorios, en el hospital de Cambridge, y también estoy trabajando pues en comunitaria, ¿no? Y atiendo el posparto de mujeres y el embarazo de mujeres según qué turnos. Pues no puedo a día de hoy comprometerme a hacer un directo un día concreto, a una hora concreta, siempre y todas las semanas. Así que seguidme por Instagram, que me llamo @matronadelmundo, todo junto, y en Facebook para enteraros así pues cuándo voy a hacer un directo y que os podáis unir. Y en YouTube veréis vídeos también cada semana, según vayamos subiendo así vídeos y tal, ¿de acuerdo? Y en TikTok, de nuevo, también veréis vídeos. Creo que en TikTok tengo como un poco más de mezcla de contenido, porque es de temas variados y todo es en relación a la maternidad, pero también en relación a la crianza y al cuidado de los bebés, así que espero que os guste mucho. Em, ya sabéis que en Inglaterra es muy, muy común tomar té. Es súper famoso y me dice aquí Atila que si voy a hacer el té con Matrona del Mundo, pues sí, ¿por qué no? Puedo hacer, imaginaos, ¿no? Un directo por aquí en Twitch y que sea el té con Matrona del Mundo y entonces hablar de cosas en general en relación a esta área, por supuesto, y dar aquí la opinión pues de lo que surja, ¿no? O hablar con los invitados que vengan sobre cosas variadas. De verdad yo acepto sugerencias también, pero como os digo, tengo muchas ideas, tengo muchas ganas también, que creo que es lo que más importa. Y nada, espero que os haya gustado mucho la introducción. Espero, por favor, que se guarde este vídeo también para que podáis volver a él cuando lo necesitéis. Y por lo demás, os digo que muy pronto volveré a tener la web de Matrona del Mundo disponible para que podáis reservar por ahí vuestras sesiones, vuestros talleres y cursos con Matrona del Mundo. Así que estad muy atentos también a las redes sociales para cuando lo anuncie enteraros los primeros y primeras y poder reservar vuestras sesiones a través de ahí. Y hasta entonces, si necesitáis de mi consejo, necesitáis consulta, acompañamiento y preparación al parto, posparto, lo que sea, por favor, contactarme como hasta ahora lo hemos hecho, que ha sido a través de privados, de mensaje privado a través de Instagram. Sí que es verdad que si me contactáis por otras redes sociales también os responderé, pero como os digo, a diario estoy sobre todo activa en Instagram y es sí o sí la bandeja de entrada que veo todos los días. También me podéis mandar un email si es que me tenéis que escribir algo así como más extenso a mi email que se llama info@matronadelmundo.com. Y nada, con esto os dejo hoy, que tengáis muy buen día, muy buena noche de martes y hasta pronto. Cuidaos mucho. Chao.